Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión virtual organizada por la Confederación Cívica Querétaro. Les damos la bienvenida a este espacio de diálogo con quienes aspiran a ser juzgadores federales. Agradecemos profundamente la disposición de Ramsés Montoya, que hoy nos acompaña para conversar de manera abierta y transparente. Permítanme explicar brevemente la dinámica de este diálogo. La sesión tendrá una duración máxima de 30 minutos distribuidos de la siguiente manera. Posterior a esta introducción, la candidatura tendrá 3 minutos para presentarse. Posteriormente, iniciaremos el diálogo con 2 bloques de preguntas detonadoras, cada una de 10 minutos. Las preguntas surgen de los 4 ejes de la agenda cívica: participación ciudadana, derecho a la ciudad, seguridad, justicia y paz y medio ambiente saludable. Cada eje cuenta con una urna que contiene preguntas propuestas por organizaciones de la sociedad civil especializadas en esas áreas. Durante la sesión, la candidatura elegirá una rama para sustraer su primera pregunta y más adelante repetirá el proceso para la segunda. Estas preguntas serán formuladas directamente por representantes de las organizaciones de la sociedad civil participantes. Al final de los planteamientos, la candidatura contará con 5 minutos para emitir un mensaje de cierre. Es importante recordar que el objetivo de estos diálogos es reconocer las posturas de las candidaturas respecto a la protección, progresividad y expansión de los derechos humanos, en especial de mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas, migrantes, comunidad LGBT, infancias y adolescencias. Desde Cívica reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los derechos colectivos y difusos y con una justicia que aplique la Constitución y tratados internacionales para garantizar la dignidad de todas las personas. Finalmente, les compartimos que tanto organizaciones de la sociedad civil como académicos estarán evaluando estos diálogos. Con los resultados elaboraremos un informe que derivará en un semáforo de candidaturas, el cual será público antes de la jornada electoral del 1 de junio. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través de nuestras redes sociales. Si por algún motivo el tiempo se extiende, la sesión cerrará automáticamente pasados los 39 minutos. Dicho esto, iniciamos formalmente esta sesión y le pedimos a la candidatura que nos comparta su presentación personal en un máximo de 3 minutos. Adelante, candidato, por favor. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Máximo. Es para mí muy importante estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a Cívica porque se ha preocupado, me parece que es la única, lo tengo que decir abierta y honestamente, es la única asociación que ha programado un diálogo abierto, transversal, ciudadano, para conocer las candidaturas, y esto es muy importante porque forma parte del debate que permitió el INE. Entonces, celebro esa iniciativa y agradezco mucho la invitación. Me presento pues muy rápido. Soy Ramsés Montoya, tengo 40 años de edad, tengo 2 hijos, una hija de 22 y un hijo de 6. Soy un padre preocupado y ocupado de que sus hijos vivan en un estado seguro, con bienestar, con estabilidad, con justicia, con protección de derechos. Y desde lo que llevo haciendo hace muchos años, me presento como un candidato que tiene por lo menos 4 facetas que son muy relevantes, creo yo, para el ejercicio de la función. Por un lado, soy académico, he impartido clases prácticamente en todas las universidades de Querétaro, pero también en las más importantes de nuestro país, como el ITAM, como la UNAM, como el TEC de Monterrey, como como la NAHUAC, etcétera. También me presento como un candidato con perfil de investigación. Siempre he sido abierto a la crítica, abierto al diálogo. Tengo más de 10 libros publicados en editoriales de prestigio de varios temas. Me he dedicado desde hace mucho tiempo a la investigación. De hecho, tengo algunos premios internacionales de la ONU y de la Suprema Corte por investigaciones que realicé. Entonces, siempre he estado abierto mucho a la crítica, al diálogo. En tercer lugar, también me presento como un candidato que ha trabajado desde hace mucho tiempo con alianzas. Es decir, a mí me parece una gran idea colaborar con aquellas asociaciones, con aquellos colegios, con aquellas barras y con colectivos en general que se dedican al ámbito de la justicia en su gran amplitud. Entonces, siempre he estado muy en alianza, en comunicación, en diálogo y colaboración con instituciones muy diversas aquí en Querétaro. Y por último, pues soy un perfil de carrera judicial. Tengo más de 15 años
y mi trayectoria ha pasado desde juzgado de distrito, actualmente hasta la Suprema Corte de Justicia, donde ya tengo algunos años trabajando allí. Eso me ha permitido mucho fortalecer mi criterio jurídico, conocer la complejidad del sistema de justicia, que no es nada sencillo, tiene mucha complejidad, y desde luego atemperar los riesgos de malas decisiones, de precedentes que no abonen al sistema de justicia y al Estado de Derecho. Y entonces creo que esas 4 credenciales me presentan como alguien con un perfil técnico, un perfil neutral, un perfil capacitado y un perfil que además ha estado preocupado desde hace mucho, no desde ahora, porque esto también ha pasado que apenas algunos se han empezado a abrir a la ciudadanía o a los colectivos jurídicos. Yo lo llevo haciendo hace más de 12 años y pues esto me ha permitido también poderme presentar con muchos otros ámbitos. Entonces, básicamente ese Ramsés con vocación de justicia, preocupado de que al Estado le vaya bien. Hay que recordar que lo que viene en los próximos años para el sistema de justicia mexicano pues va a ser muy importante, porque estos cargos se van a ejercer por un tiempo importante y además es el primer ejercicio inédito de esta elección. Muchas gracias, candidato. Pues quiero presentarte a Máximo Cagliuti. Él viene representando al Parlamento Abierto Ciudadano y tu servidor por parte de Cívica. Vamos a iniciar con, si estás de acuerdo, con la etapa de preguntas. Nada más que te voy a proponer algo. Fíjate que las preguntas relacionadas con medio ambiente saludable y con seguridad, justicia y paz están un poquito rezagadas. Okay. Te la pedía que las sacáramos de ahí. Sí. Ahí podemos ir. ¿Con cuál iniciamos? Seguridad, justicia y paz. Perfecto. Dice, es una pregunta, un planteamiento enviado por la colectiva Justicia Digna. El tema es acceso al aborto legal en zonas rurales. La situación es la siguiente. Un adolescente de Tolimán, víctima de violación, solicita la interrupción legal del embarazo en un hospital rural. El personal se niega, invocando la objeción de conciencia institucional. La pregunta sería, candidato, ¿qué mecanismos federales utilizaría para obligar al centro de salud a cumplir la norma oficial mexicana 046, respetando los derechos reproductivos de la víctima? Claro, fíjense, yo quisiera responder en 3 partes. Primero, hablar del tema del aborto. Hay que decir que hay que hacer una distinción. Hay aborto justificado y aborto injustificado. Y claro, aquí hay que ser muy precisos en los detalles. A mí en la Corte me ha tocado analizar varios asuntos que tienen que ver con este tema. Ustedes saben que la Corte, además, desde hace mucho tiempo, ¿Se te está cortando, candidato? Una doctrina específica sobre esta circunstancia. Básicamente, ¿está en riesgo alguna circunstancia o no? Ustedes me dicen. A ver, ¿podría repetir todo de nuevo, claro, candidato? Porque... ¿Ahí me escuchan? ¿Ya mejorcito? Sí. Gracias. Decía, a ver, aborto justificado e injustificado, ¿no? El aborto justificado, ya decía, desde luego, cuando está el ejercicio de la libertad sexual y de la autonomía personal de las mujeres, y que esto ya había dicho, la Suprema Corte lo ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo. Pero desde luego está también injustificado. Aquí va a hacer mucho ruido, pero es muy sencillo. Es cuando la persona no ha dado su consentimiento para la interrupción del embarazo, que sucede desde luego y está penado, y está bien que esté penado, porque ahí no hubo un ejercicio autónomo de la libertad. Puede ser que un médico o alguien más haya intervenido en esa decisión indebidamente, y eso sí se tiene que sancionar. Pero bueno, eso lo respondo para ir hilando un poquito la pregunta. Segundo punto, la jurisprudencia de la Corte ha sido muy puntual en decir 2 cosas. Hay en este ejercicio de aborto como un derecho a la libertad sexual la necesidad y la obligación de que las autoridades sanitarias faciliten el servicio médico para que esto suceda,
Desde luego, en la Ley General de Salud se prevé esta figura precisamente de la objeción de conciencia, y para dar salida desde el marco jurídico y desde los precedentes en México, se ha dicho que debe contarse con un elemento, un agente médico adicional, un servidor público adicional que pueda hacer frente precisamente a dar salida a la solución. Es decir, que si alguien hace la objeción de conciencia, el Estado está obligado a que sí le debe brindar el servicio y debe contar con un médico o una doctora adicional para el servicio que se requiere en este sentido. Ahora, desde luego usted me pone el ejemplo de qué pasa en zonas rurales o qué pasa en condiciones donde quizás no se tengan tantos elementos de recursos humanos para, digamos, lidiar o combinar este tema. Entonces, pienso allí que hay dos salidas, ya también hay jurisprudencia de la Corte. Por un lado, es canalizar, digamos, en la colaboración institucional, se tiene que canalizar al centro de salud más cercano que cuente necesariamente con la infraestructura y con el médico y el personal médico tratante que pueda realizar esa labor. Ese es, digamos, el primer elemento de reacción que debe cumplirse para dar salida a esta obligación de protección de la libertad sexual. En caso de que no se cuente con ello, ¿qué ha pasado? Y este es el tema más delicado y al que no tendríamos que llegar. Pero ¿qué ha pasado? Hay casos de la Corte, de la primera sala, por lo menos hay 2 o 3 precedentes de manera muy similares, donde por una circunstancia diferente que se negó el servicio médico a alguna joven, corrió el tiempo, digamos, de gravidez y ya en algún momento era inviable, ¿no?, el aborto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Por el riesgo en que se ponía incluso a la mamá. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que la Corte tuvo que adoptar un enfoque distinto desde medidas de reparación para efecto de restituir, llamemos, el derecho que había sido violado. Entonces, la Corte ha establecido también una doctrina de cuando no se le da la protección, digamos, en el momento que se debe, cómo se puede reparar. Estos casos evidentemente son muy complejos y van, digamos, al núcleo central de un problema de convicciones éticas profundas, pero sobre todo es cómo el Estado tiene que hacer frente al cumplir obligaciones ya después en vías de reparación. Y, por ejemplo, ha habido asuntos donde se tiene que prever, digamos, una atención, llamemos, económica que tiene que proveer el Estado con motivo de, pues, digamos, el parto que tuvo lugar, ¿no? Entre otras circunstancias que ha tenido que ver con medidas de reparación. Entonces, digamos, ese es el abanico de circunstancias, pero yo diría muy rápidamente, la obligación central es canalizar al centro de salud más cercano, al más accesible, pero desde luego que cuente con la infraestructura del servicio médico y ahí se lo tendrían que brindar obligatoriamente. Ya con una orden de juez, por así llamarlo. Fíjese que me dejó pensando justo en este sentido, creo yo, habría que explorar cómo generar el acto reclamado, le llamamos nosotros, pero yo creo que generando un acto, digamos, la negativa misma de la objeción y la negativa consecuente, creo que un juzgado de distrito podría participar en esta vía para la protección y canalización inmediata. Digo, quizás ahí ya los médicos expertos tienen que valorar los plazos y esto, pero yo creo que podría darse el trámite urgente necesario y podría ser una vía para justiciabilidad de la persona, ¿no? Ok, muchísimas gracias, candidato. ¿Algún comentario, Máximo? Muchas gracias, está claro desde mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Si estás de acuerdo, candidato, pasamos a la pregunta entonces de medio ambiente saludable. El planteamiento es de la organización Agüita, Vida y Territorio, donde dice, es continuidad con la pregunta anterior. Bueno, ¿cuál sería la propuesta? Es que hay un impasse. Bueno, ¿cuál sería? Mejor la cambiamos para no... Ok, la que usted diga, ¿eh? Sí, porque se refería a otro contexto. Ok.
y si no tenemos el contexto inicial, se nos va. No creo que sería en desventaja, ¿no? Sí. También viene de Agüita, Vida y Territorio. Dice, una comunidad serrana impugna una autorización de Semarnat para la explotación minera por violar el acuerdo de Escazú, en general en su principio precautorio. La pregunta sería, ¿cómo integraría el control de convencionalidad del artículo 1 constitucional para su abordaje del caso? Pero nada más para que me quede claro, reclaman que hubo una autorización de Semarnat para la explotación minera. Ok. Por una explotación minera, y viola el acuerdo de Escazú. Ok. A ver, aquí también hay una gran discusión, ¿no? Creo que la Corte lo ha atajado muy bien. La Corte ha dicho que el medio ambiente, hay un derecho al medio ambiente que creo que hace un momento decían que ustedes están concentrados en estos temas, precisamente son aquellos llamados difusos, colectivos, supraindividuales, transindividuales, etcétera, que además gozan de una nueva perspectiva de derechos. La Corte ha sido, creo que progresista, ha ido evolucionando poco a poco en este territorio del derecho humano de los DESCA, ¿no? Que llamamos, que son estos derechos que muchas veces se entendían como programáticos o como dependientes de una titularidad, etcétera, y ahora los conocemos diferente. Eso por una parte. Ahora, segundo lugar, porque quiero llegar al tema de convencionalidad. Segundo lugar, hay que ser muy cuidadosos con los parámetros de constitucionalidad. La Corte los ha ido fijando. Es interesante ver que hay determinados acuerdos o convenios internacionales como el de Escazú, que ya ha utilizado la Corte para retroalimentar su jurisprudencia, pero no la ha establecido como parámetro. Ejemplos hay varios, incluso hubo hace poco de un recurso de revisión en materia de seguridad nacional, de una denuncia que planteó precisamente la ONU en contra, digamos, de una reserva que había una explotación, muy parecida a este caso, había una explotación que les parecía indebida, y se utilizó el acuerdo de Escazú, de la ponencia del ministro Ortiz Mena, se utilizó como una referencia normativa que dialoga con nuestros instrumentos nacionales. ¿Por qué digo esto? Porque por lo menos hasta este momento la Corte ha establecido como parámetro la Constitución. ¿Por qué? Porque está ahí previsto. Pero sí dialoga desde luego con el ámbito internacional. Ahora, pasando al otro punto, yo diría, a ver, en términos de las regulaciones que existen en materia ambiental, uno tiene que ser muy cuidadoso para efectos de procedencia del amparo. En primer lugar, esto que ha llamado la Corte para poder acceder vía interés legítimo al entorno adyacente, ¿no? La legitimación es muy importante para el amparo y tiene su dificultad, pero hay que trabajarla para poder acceder a la justicia. ¿Qué ha dicho sobre el entorno adyacente? Que solo pueden ir aquellos colectivos que tengan, digamos, un beneficio casi inmediato o directo de los servicios naturales, le llaman, ¿no? Entonces, esto quiere decir que solo los que estén avecindados donde se va a autorizar la explotación minera y que tengan beneficio ambiental de esos servicios que se dan allí son los que pueden ir al juicio de amparo. Esto es problemático, desde luego, porque podemos pensar que transitoriamente quienes visiten esos entornos también son beneficiarios y de alguna manera están limitados en el acceso a la justicia. Pero bueno, esa es una conversación aparte. Yo la pongo aquí como un elemento relevante porque muchas veces se piensa que se han cerrado las puertas del acceso a la justicia ambiental, pero porque estas figuritas pues son relevantes y obligan jurisprudencialmente. Hay que ver cómo van evolucionando también, pero bueno, para tenerlas en cuenta. Pensemos que pasamos este punto donde sí estamos, digamos, inmersos en este entorno adyacente, somos avecindados, lo demostramos, podemos ir como colectivo y tal para proteger la reserva. Yo diría aquí que es muy importante también conocer con estudios técnicos, la ley de protección ambiental prevé, digamos, una serie de mecanismos para este tema, pero con estudios técnicos, conocer por un lado cuál es el grado de afectación que, digamos, va a tener el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza y hasta dónde puede ese impacto lidiar verdaderamente con no propiciar efectos
adversos al medio ambiente, ¿no? Es decir, porque aquí estamos enfrentándonos a dos actividades relevantes. Uno, la protección de un derecho, pero otro también es la actividad económica de crecimiento, bienestar, etc., etc. Entonces, ahí hay que analizar, quizás viendo la regulación y el análisis técnico que haya, se puede afectar una parte, es decir, autorizar una parte del proyecto para esta actividad económica con muchos otros candados que impidan que se afecten otras. Es decir, aquí me parece que no son temas de todo sí o todo no, sino que tiene que haber, por eso yo hablo mucho de colaboración y diálogo, tiene que haber mucho un análisis detrás de qué tanto puede ser favorable establecer X proyecto a través de los estudios técnicos y procedimientos que ve la ley ambiental, o qué tanto de plano no es posible, y entonces sí, ya con esa información técnica poder decir, aquí no se puede establecer eso por la afectación que va a haber en los próximos 5 o 10 años. Hay que recordar, junto con el principio precautorio, que hay dos principios más, ¿no?, en este tema, que es el principio pro natura, que también es un principio bien interesante, pero que nos pone a pensar diferente, porque el pro natura ya está hablando de favorecer a la naturaleza. Y entonces esto nos habla, obviamente uno lo pone antropocéntrico y dice, bueno, favorecer a la naturaleza en función de las personas, ¿no? Pero no necesariamente, también podemos hablar de la naturaleza como un ente colectivo, digamos, de bien patrimonial por la sustentabilidad, es decir, para los que vienen. Entonces ahí nos metemos a otra conversación que también tiene que ver con qué tanto nos preocupamos por los derechos que todavía, de los que no han nacido todavía, ¿no?, de los del futuro. Entonces, vamos a decir, en este marco de circunstancias me parece que debe contarse primero con legitimación, segundo, con información técnica relevante, tercero, que los jueces y juezas, magistradas, que no somos expertos, y esto lo tengo que decir, no somos expertos en todo, nos documentemos, abramos espacios, qué sé yo, amicus curiae, algunas audiencias que institucionalmente sean posibles, para conocer con más precisión el impacto que puede tener un proyecto de esa naturaleza. Y ya con todas esas herramientas, entonces sí valorar. Si no entra dentro del marco legal por la afectación que puede causar hacia el futuro y en la actualidad, me parece que pues, la decisión precisamente podría ser revocar, digamos, en una concesión de amparo, qué sé yo, revocar el permiso de la Semarnat. Pero si en cambio hay una posibilidad donde ese desarrollo, esa planeación, ese proyecto pueda desarrollarse con muchos candados, incluso de preservación, restauración, qué sé yo, de aquello que se vaya afectando, pues creo que también hay que valorar hasta qué punto pues no podría revocarse, ¿no? Es decir, a mí me parece mucho que estos casos tienen un impacto colectivo tan trascendente que no queda solamente en implicaciones de, vamos a llamar, un futuro inmediato, sino un futuro mediato, ¿no? A los próximos 10, 15 años. Pues creo que ahí hay que abrir la conversación mucho más con los expertos, desde luego con los colectivos ambientalistas y desde luego yo pensaría también con las autoridades. No por darles la oportunidad indebida de incidir en sus decisiones que ya están tomadas y obviamente las van a querer defender, pero también que nos hagan entender algunos elementos que quizás luego los jueces no tenemos a la vista para saber cómo fue que se dio todo este proceso. Entonces, más o menos por allí yo creo que se puede tomar una decisión más equilibrada que, insisto, de dos bienes relevantes se afecte lo menos posible el medio ambiente, pero también no se sacrifique el crecimiento económico. Muchas gracias, candidato. ¿Algo que comentar, Máximo? Sí, solamente una aclaración. La comunidad o la zona afectada puede actuar como algo parecido a lo que es una querella o es otro mecanismo. Pues fíjese que yo recuerdo que la ley ambiental, porque la revisé justo para algunos asuntos de la Corte, tiene esto como de activación de llamemos, no sé si sea el nombre técnico adecuado, pero como una especie de denuncia popular, una cosa así. Primero porque da la oportunidad de que cualquier ciudadano, cualquier colectivo pueda señalar cuando está en proceso o ya casi desarrollándose alguno de estos proyectos y decir, oye, aquí hay una afectación. Eso hay por un lado. Y por otro lado, recuerdo que también para la aprobación de este tipo de planeaciones o proyectos que tienen esta relevancia, tiene que haber audiencia, llamemos
la autoridad tiene que hacer muy pública toda la información del proceso, llamar a la colectividad en general para que participe y para que pueda señalar lo que le parece que está bien, que está mal. Y solo cumpliendo ese proceso es como se puede llegar al resultado de aprobarlo. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que quizás solo algunos colectivos que están muy movidos o interesados en el tema participan, a veces también por la falta de difusión. Pensemos la propia elección judicial, que tiene mucha falta de difusión. Pues imagínense, un proyecto así también luego tiene mucha falta de difusión. Y ya hasta que ven que están implementando estructuralmente, la comunidad se empieza a enterar y dice, oye, no, pues los llamamos hace 3 meses, no, pero ¿dónde nos llamaron, no? O sea, ¿qué tan público fue? ¿Qué tanta oportunidad nos dieron? Creo que hay que también valorar esos mecanismos, si se cumplieron o si no se cumplieron, y ahí puede ser una puerta de entrada, por ejemplo, para el amparo, ¿no? Ya le estoy pasando tips, pero es una puerta de entrada para el amparo, claro. Ok, muchas gracias, candidato. Muchas gracias. Ahorita lo comentaste, y en ese contexto, candidato, de la progresividad, la expresión de los derechos colectivos y difusos, mencionaste el amicus. Ajá. ¿Qué tan eficiente es y qué tan tomado en cuenta es por el juez o el magistrado? Sí, fíjate que a mí, yo incluso estoy por ahí asesorando a algún tesista, aquí queretano, un estudioso del derecho, de los derechos humanos justamente, y trae él un tema del constitucionalismo deliberativo, constitucionalismo dialógico. Y una de las figuras que a mí me parece que son muy relevantes son los amicus curiae, porque nos permiten tener esta conversación abierta con partes, llamemos, no legitimadas, ¿no? Con quienes no están propiamente litigando el asunto, pero tienen un interés. ¿Qué ha pasado en la realidad? Sí hay amicus curiae en asuntos muy relevantes, de que hay mucha coyuntura, mucha notoriedad, a veces política, económica, en la Corte llega eso. Pero ¿qué pasa? Que se diluye, porque solo en algunos asuntos, y luego eso ¿qué pasa? Que son muchísimos los que llegan, ¿no? Entonces piensen en el asunto de etiquetado frontal de alimentos, que se falló hace poco por el pleno de la Corte, y que es en materia de salud, y que ahí pues llegaron cientos de amicus curiae. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Un poco como no está institucionalmente bien regulada y aterrizada esta figura, se diluye su importancia. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo. Yo sé que en el Código Nacional, que ustedes saben se va a implementar ya en los próximos años, el Código Nacional ya lo prevé. Creo que los juzgadores tenemos que ser muy atentos a encontrar las mejores maneras para que el amicus curiae pueda funcionar, y de manera tal que no se diluya, es decir, que sí se puede escuchar con receptividad, pero que sea de forma organizada, porque luego en la desorganización, cuando te llegan 100 amicus curiae en un asunto que tienes por fallarlo 15 días y cada amicus curiae son 200 hojas, el equipo de trabajo difícilmente puede atenderlos todos. Entonces, creo que de una forma organizada, planeada, se puede llevar a muy buen puerto esta figura. A mí me gusta mucho, y no sé si la tendencia sea esa, pero hay que generar que sea la tendencia. Sí, hay que tenerlos visualizados. Pues muchísimas gracias, candidato. Culminamos con esta etapa de preguntas. Damos pie a tu mensaje final, por favor. Muchas gracias. Pues, insisto, agradecerles. Creo que este ejercicio es muy valioso porque además aglutinan la participación de colectivos a los cuales no hemos podido llegar. Ustedes saben que el INE estableció reglas muy limitatorias. Se entiende porque es una elección que no tiene naturaleza política, que no hay participación de financiamiento público. En fin, se entiende que las reglas sean otras, pero desde luego que eso nos ha limitado muchísimo, seguramente a todos y todas las candidatas. Entonces yo agradezco mucho este espacio. Yo mencionarles quizás 3 cosas, ya me presentaba como un perfil de carrera, pero también como un perfil cercano, receptivo, académico, crítico y autocrítico. Yo esto lo llevo diciendo en entrevistas, aunque formo orgullosamente parte del Poder Judicial, no creo que todo lo del Poder Judicial esté bien hecho. Creo que hay muchas áreas de oportunidad, mucho que corregir, mucho que avanzar. Entonces soy también un convencido de estar abierto a solucionar las problemáticas en lugar de negarlas, tener un buen diagnóstico.
Y a partir de eso, yo presento 3 propuestas sencillas que creo que lo importante es que sean efectivas. Esto de inventar nuevas cosas que son irrealizables, creo que luego no vienen al caso. Entonces, yo he concentrado mi candidatura en 3: justicia pronta, en un esquema realizable, con un diagnóstico, con una planeación programada y teniendo desde luego la mirada cercana de la gente de que estamos estableciendo una línea de tiempo adecuada para fallar los asuntos. Sabemos que esta es una demanda titánica para todos los que están afuera, que desde luego ven sus asuntos que no han salido desde hace medio año, un año o más, y es preocupante por todo el costo que tiene económicamente, tanto para los que litigan, como para las personas, como para las asociaciones, etcétera. Entonces, creo que ser empático con eso, resolver de manera adecuada. Segundo, soy un convencido, como ya verán, de la colaboración y el diálogo. Creo que el Poder Judicial no ha estado siempre receptivo a la colaboración. Platicaba hace poco en algunos otros foros que muchos de los colegios, barras o asociaciones como ustedes se han sentado en mesas de diálogo con otras instituciones y a veces ha faltado el Poder Judicial. Entonces yo apuesto a la colaboración institucional en lo humana y institucionalmente posible, y desde luego también planeo hacer conversatorios ciudadanos, digamos, fuera de los tribunales, que quizás no tengan incidencia en los casos inmediatos, pero sí en problemáticas colectivas. Entonces pienso hacer conversatorios para escuchar a la gente de los distintos sectores, no solo abogados y abogadas, de hecho serían más bien abierto a muchos otros en pluralidad. Entonces pienso también con esa como propuesta, escuchar la crítica, saber cómo pudimos haber resuelto mejor o cómo podemos resolver mejor un asunto. Y tercero, apostar por las tecnologías. Soy un convencido que no hemos dado el paso que sigue en el aprovechamiento de inteligencia artificial, en el aprovechamiento de herramientas tecnológicas que nos facilitan insumos inmediatos y que podemos, claro, con verificación humana y sin ceder el razonamiento humano, desde luego de la decisión, a la máquina, pero sí aprovechar de ellas porque optimizan muchísimo el tiempo, ayudan mucho a comunicar mejor e incluso pienso en algunos proyectos ya que he llamado yo sentencias inteligentes, que es un modelito que espero, si llegamos y el tiempo nos da oportunidad, que podamos planear con, digamos, diversas instituciones, cómo ir generando estas sentencias que sigan un caminito procesal. Pensemos que la vida de la sentencia se le puede dar seguimiento en tiempo real. Entonces, de manera tal que hay una comunicación sistémica con las demás instituciones involucradas y la ciudadanía pueda revisarlas de forma directa. Y bueno, finalmente soy un convencido de que hay que ir contra la corrupción, sobre todo el nepotismo, todos los actos de corrupción, pero soy un enfocado en el nepotismo porque, pues bien lo saben ustedes, hay que decirlo, en Querétaro ha habido nichos de familias, como en Ciudad de México, como en el Estado de México, en fin, entonces creo que eso tiene que erradicarse. Esto no queda en un solo acto de corrupción, sino que también inhibe la participación igualitaria al acceso a los cargos por mérito, por objetividad y bueno, ahora por elección presentando buenas credenciales que puedan convencer a la ciudadanía. Entonces, pues Ramsés es ese que busca que a la Judicatura Federal que va a estar en Querétaro los próximos 10 años, 9 años, le vaya bien, que el Estado siga fortaleciendo su Estado de Derecho. Es un Estado privilegiado en muchos sentidos, aunque tiene otras muchas problemáticas, pero creo que hay que seguirlo resguardando, hay que seguirlo cuidando y pues los tribunales de justicia son un eslabón necesario en esa cadena de paz y en esa cadena de tranquilidad y creo que con convicción y con experiencia se puede lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, Caneto. ¿Tus redes sociales? Me encuentran como Ramsés Montoya. Estoy en todas, en X, en Twitter, en Facebook y en TikTok. No bailo ni hago ese tipo de candidatura, pero sí recorro territorio, estoy en entrevistas, platico con la gente que creo que la ciudadanía queretana me ha transmitido su confianza de que no quieren jueces influencers, quieren jueces serios, magistradas serias, que estén dedicados a la chamba y que los puedan buscar también, ¿no? Entonces, tribunal de puertas abiertas. Pues muchísimas gracias, candidato. Muchas gracias, Máximo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Nos vemos en la siguiente. Buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo.